Ahora vamos a empezar con una operación lógica, ¿sí? Y la tabla de verdad de la conjunción, ¿sí? Que es el primer conectivo que mencionamos. La conjunción, su conectivo es y su símbolo es este, ¿sí? Entonces, tenemos Luis viajó a Oaxaca y Jorge viajó a Chiapas. Aquí el conectivo que está ocupando es y, entonces sabemos que es una conjunción, ¿sí? Una conjunción compuesta, es una proposición compuesta, ¿sí? Por P y por Q. Y al tener el conectivo y, sabemos que es conjunción. Ahora, estas dos proposiciones las vamos a poner en la tabla, de verdad, ¿sí? Proposición P y la proposición Q. Hacemos nuestra tablita, ya les mencioné en el video anterior cómo saber de cuántas posibilidades va a ser mi tabla. Si tengo dos proposiciones. Ahora, mi conectivo es este símbolo, entonces lo voy a poner P conjunción Q, ¿sí? Así es como lo voy a representar simbólicamente, ¿sí? Para no escribir toda la proposición, se representa de esta manera. P conjunción Q, ya sabemos que el conectivo que estoy ocupando es la I. Entonces, para la conjunción, esto ya es como una regla, digamos, que hay acá, de que en la conjunción, cuando las dos proposiciones sean verdaderas, va a ser verdadero, ¿sí? Y las demás van a ser falsos, ¿sí? En la conjunción siempre las proposiciones verdaderas, las dos, va a ser verdadero. Las demás van a ser siempre falsas. El otro tipo de conectivo lógico es la disyunción débil, ¿sí? Donde les decía que su conectivo es O y su símbolo es esto, ¿no? Como una V. Un ejemplo sería: Eliana viajará a Jalapa o a Minatitlán, ¿sí? Aquí sabemos que está utilizando el conectivo O, el cual es la disyunción débil, ¿sí? Entonces, tenemos dos proposiciones, P y Q, ¿sí? Eliana viajará a Jalapa o Eliana viajará a Minatitlán, ¿sí? Son las dos proposiciones que tenemos. Entonces, lo representamos como proposición P, disyunción Q, ¿sí? Así es como representamos simbólicamente la disyunción débil. Ahora, ¿qué es lo que dice la disyunción débil? La disyunción débil es falsa solo si ambas proposiciones son falsas, ¿sí? Va a ser falsa cuando ambas proposiciones sean falsas y las demás son verdaderas. Sí, es caso contrario a la de la conjunción. En la conjunción decía que es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. En cambio, en la disyunción no, es falsa si ambas proposiciones son falsas. Otro conectivo es la disyunción fuerte, ¿sí? El cual nos dice que es O
O, y su símbolo es delta, ¿sí? Entonces, o Juan radica en Matías o en Lagunas, ¿sí? Es una disyunción fuerte porque está utilizando estos conectivos. Ahora, ¿cómo lo representamos en nuestra tabla de verdad? Pues con las dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Entonces sería la proposición P, disyunción fuerte Q. ¿Sí? Así es como lo representaríamos. ¿Y qué es lo que nos dice la disyunción fuerte? La disyunción fuerte dice que es falsa solo si ambas proposiciones tienen valores idénticos de verdad. ¿Sí? Solo cuando sus valores de verdad son idénticos, esta proposición va a ser falsa. ¿Sí? Si nosotros tenemos que la proposición P y la proposición Q son verdaderas o son falsas, entonces nuestra disyunción es falsa. De lo contrario, si nuestras proposiciones son verdadera y falsa o viceversa, falsa y verdadera, nuestra proposición va a ser verdadera, ¿sí? Nuestra disyunción. El siguiente conectivo es la condicional, ¿sí? Esta vincula dos proposiciones mediante el conectivo sí, entonces. Y su símbolo es una flechita, la cual se llama implicador. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, si 12 es un número par, entonces es divisible entre 2. ¿Sí? Aquí tenemos el conectivo, el cual nos indica que es una condicional. Sí, y que tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Entonces, la proposición P y la proposición Q sería P, si P, entonces Q es falso siempre y cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda proposición sea falsa. Sí, cuando las dos proposiciones sean verdaderos, va a ser verdadero. Cuando la primera proposición sea falsa y la segunda proposición verdadera, va a ser verdadero. Cuando las dos proposiciones sean falsas, va a ser verdadero. Solamente va a ser falso cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falso. Ahora, el siguiente conectivo tenemos bicondicional. La bicondicional vincula dos proposiciones mediante el conectivo sí y solo sí. Y su símbolo es este doble implicador. ¿Sí? Un ejemplo es: Sicilia es una isla, sí, y solo sí está rodeada de agua. Entonces, sabemos que es una bicondicional porque está ocupando su conectivo. Entonces aquí tenemos dos proposiciones: Sicilia es una isla y Sicilia está rodeada de agua. ¿Sí? Entonces, esta es una proposición P y esta es una proposición Q. Entonces tendremos que P, sí y solo sí, Q. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice este conectivo? El conectivo bicondicional nos dice que es verdadero solo si ambas proposiciones tienen valores idénticos de verdad. Va a ser verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas o cuando las dos proposiciones sean falsas. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, va a ser
falsa. ¿Sí? Solo cuando las dos tengan el mismo valor es cuando van a ser verdaderas. El último conectivo es la negación. Sí, esta negación afecta a una sola proposición. Sí, este conectivo cambia el valor de verdad de una proposición. Su símbolo es ¿sí? Y se llama negador. Por ejemplo, todo número elevado al cuadrado es positivo. Esta es la proposición. Es una sola proposición porque no vemos ningún conectivo. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Es una proposición, digamos. Sí. Ahora, no todo número elevado al cuadrado es positivo. Aquí ya está habiendo una negación, ¿sí? Porque nos está diciendo que no todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, tendríamos que esta proposición es negación, ¿sí? Así es como la representaríamos. Otro ejemplo. No es cierto que Pablo fue al banco y retiró el dinero. Aquí, ¿qué observamos? Observamos una negación y observamos una disyunción, ¿sí? Una negación porque dice que no es cierto que Pablo fue al banco y que no es cierto que retiró el dinero. Y es una disyunción. Entonces, ¿cómo lo representamos? Sería negación, no es cierto que Pablo, son dos proposiciones, voy a hacer más abajito, ¿sí? La proposición P y la proposición Q. Entonces tendríamos que no es cierto que la proposición P, disyunción Q. Pero todo esto entre paréntesis, ¿por qué? Porque está negando toda la proposición, ¿sí? Entonces, así es como se representaría si en dado caso tuviéramos, aparte de la negación, otro conectivo. Entonces, la tabla de verdad de la negación, como es una sola proposición, o es verdadera o es falsa, ¿y qué es lo que hace la negación? Solamente cambiarle su valor del verdadero a falso y de falso al verdadero. Así es como quedaría la tabla de la negación. Y para finalizar, vamos a ver todos los conectivos que les acabo de mencionar, ¿sí? Teniendo dos proposiciones, la negación, que es esta, ¿sí? Donde cambian los valores, esta también es de negación, los valores de la proposición, si es verdadera es falsa, si es verdadera es falsa, falsa verdadera, igual aquí, la verdadera es falsa, falsa verdadera, verdadera falsa, falsa verdadera. La disyunción, la conjunción, que es esta, sí, que dice que si las dos proposiciones son verdaderas, va a ser verdadera y las demás falsas. En la disyunción débil, dice que si las dos proposiciones son falsas, va a ser falsa, mientras que las demás van a ser verdaderas. En la disyunción fuerte dice que si las dos proposiciones son idénticas en su valor, entonces son falsas, mientras que los demás son verdaderos. ¿Sí? En la condicional nos dice que es falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. ¿Sí? Y en la última proposición, que es la bicondicional,
nos dice que sus valores son verdaderos siempre y cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor, ya sea verdadero o falso.